Ecos, ecos, ecos. The horror. Pensé mucho antes de mandarles este mensaje, y es que no sé si me vayan a creer, pero lo cierto es que ese recuerdo me atormenta todas las noches antes de dormir. Me despierto gritando como si estuviese teniendo una horrible pesadilla, pero yo sé que no es así, que solo es el maldito trauma que me atormenta después de lo que viví. Todo este infierno sucedió cuando tuve que rentar una casa. La razón fue que me separé de mi esposo, una ruptura tan inesperada como dolorosa que no me dejó más opción que buscar otro lugar donde quedarme. No podía permitirme renunciar a mi trabajo, así que decidí no mudarme de la ciudad, y buscando a las prisas encontré una casa que, aunque no era lo que yo esperaba, estaba cerca de mi trabajo y tenía un precio accesible. Lo único que me incomodaba un poco era su ubicación, pues a pocas calles estaba un cementerio. Aunque en ese momento no le di mucha importancia, pues estaba más preocupada por mi situación personal y lo que acababa de vivir. Al principio noté que las vecinas me miraban raro, pero lo atribuí al hecho de ser nueva en el barrio. Era una zona donde todos parecían conocerse de toda la vida, y yo era la extraña que había llegado de repente. Lo que me sacó un poco de onda fue un comentario que me hizo un señor, un vecino de edad avanzada que vivía a un par de casas de la mía. Un día me habló de forma casi casual como si fuéramos amigos, y me dijo que en esa casa, la que yo acababa de rentar, habían ocurrido cosas muy malas. No entró en detalles, solo dijo eso, y a pesar de mi curiosidad por saber más, no volví a verlo. A día de hoy me pregunto si alguna vez quiso decirme todo lo que sabía, pero algo lo detuvo, por algún motivo que solo él conocía. La verdad es que desde el principio noté que había algo raro en la casa, algo que no podía explicar con palabras. Desde que crucé la puerta, sentí una especie de tristeza en el aire, como si el lugar estuviera impregnado de una energía pesada. También me di cuenta de que los focos no duraban nada, cada vez que encendía las luces, parecían quemarse rápidamente. A veces, un olor extraño flotaba en el ambiente, era un aroma que no lograba identificar pero que me dejaba una sensación de incomodidad en el estómago. Y lo más inquietante de todo era esa constante sensación de ser vigilada, como si algo o alguien siempre estuviera observándome desde algún rincón. Pero la primera vez que realmente vi algo fuera de lo normal fue una tarde. Estaba acomodando unas compras en el refrigerador, cuando de reojo noté que una sombra pasó rápidamente hacia el baño. Me quedé quieta por unos segundos, intentando entender lo que había visto. Pensé que tal vez era mi imaginación, pero justo en ese momento escuché 3 golpes secos provenientes del exterior de la casa. Salí rápidamente para ver si alguien estaba afuera, pero no había nada ni nadie, y al regresar, algo me hizo voltear hacia la cocina, y lo que vi me dejó helada. Allí, parado en medio de la cocina, había un niño pequeño. Su ropa era extraña, llevaba algo parecido a un mameluco rojo, pero no era un rojo normal, era más oscuro, casi como si estuviera desgastado por el tiempo. Tenía su piel pálida como si nunca hubiera visto el sol, y lo que más me perturbó fueron sus ojos negros, completamente negros, sin pupilas ni brillo. Me quedé paralizado, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirarlo, no parecía amenazante, pero la frialdad en su mirada me erizó la piel. De repente el niño simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Corrí hacia el lugar donde lo vi, pero no había nada, absolutamente nada. A partir de ese momento, las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. 2 noches después, llegué del trabajo y decidí hacer algo de cenar. Tenía una pequeña estatua de la Virgen que siempre había colocado arriba del refrigerador, esa era una costumbre que heredé de mi madre, y mientras preparaba la cena, algo llamó mi atención. La estatua estaba diferente. Me acerqué para ver mejor y noté que estaba arañada, como si algo o alguien la hubiera raspado con fuerza.
Los ojos eran los que más desgaste tenían, estaban extrañamente rayados, la pintura había sido arrancada y un extraño líquido parecía haber salido de sus ojos, como si fueran lágrimas negras. Pero lo que más me perturbó fue una mordida. Sí, había una mordida clara y pequeña en el yeso de la estatua. Parecía hecha por una boca diminuta, como la de un niño. Entonces tomé la estatua con cuidado, pero para mi sorpresa, estaba caliente al tacto. El yeso, que normalmente debería ser frío, irradiaba un calor que no era natural. Además, la figura se sentía más pesada de lo que normalmente era, y al tocarla, noté que estaba grasosa, como si estuviera cubierta por una capa de aceite de bebé. Debido a esto no pude sostenerla por mucho tiempo, terminó resbalándose de mis manos y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Me quedé mirando los restos de la Virgen en el suelo, una sensación de miedo puro se apoderó de mí, y me pregunté qué era lo que estaba pasando en esa casa. Esa Virgen no era solo una estatua cualquiera, era un regalo de mi madre, que en paz descanse. Ella me la había dado antes de fallecer, y para mí siempre había sido un símbolo de protección y de consuelo en los momentos difíciles. Ahora, verla rota en 1000 pedazos, me hacía sentir que algo se había roto también dentro de mí. Desde ese día, todo empezó a empeorar de manera espantosa, como si una maldición se hubiese desatado en mi casa. Las noches se volvieron un tormento, ya no podía dormir tranquila, y cada vez que intentaba descansar sentía un peso sobre la cama, como si alguien se sentara junto a mí. No era solo una sensación vaga, lo sentía claramente, pues el colchón se hundía, y la cama crujía bajo el peso de algo que no podía ver. Me quedaba quieta, paralizada por el miedo y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa sensación duraba varios minutos, hasta que finalmente desaparecía. Luego, al regresar de mi trabajo, miraba cómo mis cosméticos, que siempre los tenía organizados, empezaron a aparecer revueltos. Lo que más me sorprendía era que algunos estaban rotos, como si alguien los hubiera tirado al suelo con rabia. En otra ocasión, una mañana me levanté con mucha sed. Casi toda la noche había sentido un calor sofocante a pesar de que afuera el clima era frío. Me dirigí hacia la cocina, en donde tenía uno de esos botellones grande de agua. Estaba con los ojos entrecerrados por el sueño que aún tenía. Encendí la luz, y cuando me acerqué al botellón vi algo asqueroso y al mismo tiempo aterrador que me revolvió el estómago. El agua estaba llena de moscas y pequeños gusanitos blancos. Pegué un grito al ver esto, y al mismo tiempo me llené de terror. No sabía cómo era posible que algo así hubiese ocurrido, si la noche anterior el agua era normal, cristalina y limpia. Por más que intentaba, no encontraba ninguna explicación lógica para ese suceso. Sentí un asco profundo y tiré toda el agua al instante, mientras me preguntaba qué estaba sucediendo. Otro episodio que me dejó marcada ocurrió una tarde mientras me duchaba. Recuerdo que estaba de espaldas al agua, disfrutando por un momento del calor, cuando de repente sentí algo en la piel. Y después de analizarlo por unos segundos, me di cuenta de que era una mano. Sí, una mano que me tocó la espalda. Lo más aterrador era que estaba muy caliente, prácticamente quemaba. El dolor que esto me provocó fue tan intenso que grité, y en ese mismo instante, algo me empujó hacia adelante con fuerza, como si esa mano invisible quisiera hacerme daño. Me golpeé contra la pared de la ducha, y justo cuando trataba de reaccionar, la puerta del baño se abrió de golpe y se azotó con una fuerza descomunal. Obviamente salí de la ducha asustada, y cuando llegué al pasillo, vi uno de mis labiales tirado en el suelo. Pero no porque algo lo hubiese hecho caer, sino porque lo dejó ahí después de dibujar una marca extraña, como un círculo con estrellas dentro, y algo que se parecía a una letra U. Obviamente, no sabía, ni sé qué significan esos símbolos, pero el simple hecho de verlos en el piso de mi casa, me dio un escalofrío en todo el cuerpo. Unos días después, cuando sentía que no aguantaba más, desesperada comencé a buscar otra casa para mudarme. Entonces una de las vecinas se me acercó. Nunca antes habíamos hablado más allá de un saludo cordial, pero esa tarde me detuvo en la calle.
Con su rostro que reflejaba preocupación, me preguntó si no me sentía rara en la casa o si no notaba que había algo extraño en el ambiente. No supe qué decirle al principio, pero finalmente le confesé que sí, que había sentido cosas muy extrañas desde que me mudé allí. Y lo que me dijo después me dejó sin palabras. Deberías irte de esa casa, dijo con voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. La rentan barata porque allí encontraron una vez una cabeza humana. Había sangre seca por todas partes y también hallaron varias veladoras negras. Creo que sucedieron cosas horribles allí. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero la vecina continuó. Los anteriores inquilinos eran gente rara, siempre hacían rituales extraños, ponían veladoras en la puerta y a veces un olor nauseabundo salía desde su interior. No es un buen lugar para vivir, la gente ha visto cosas ahí, cosas que no deberían verse. Al escuchar aquello, sentí como si el aire se me escapara del pecho. Todo lo que había sentido, todo lo que había visto en esa casa, de repente cobró un sentido aterrador. La sensación de ser vigilada, las sombras, los golpes, el niño en la cocina, la virgen rota y las marcas en el suelo. Todo era real, no era mi imaginación ni producto del estrés, efectivamente estaba viviendo en un lugar donde algo muy oscuro había ocurrido y probablemente seguía ocurriendo. Esa noche cuando regresé a la casa, lo hice con un nudo en el estómago, cada rincón me parecía más oscuro. Me armé de valor y me planté firme, no podía permitir que el miedo me dominara, pero obviamente no iba a dormir tranquila. Así que dejé la puerta del cuarto entreabierta y una pequeña lámpara encendida, por si algo sucedía y necesitaba salir corriendo. Horas después, estaba acostada intentando descansar, me encontraba en ese estado en el que ya casi te quedas dormida pero aún puedes escuchar los ruidos a tu alrededor y de repente sentí algo en mis pies. Al principio no entendí bien qué era, pero luego sentí un ardor en mis tobillos. El sueño se me fue por completo y con la tenue luz que iluminaba la habitación, vi dos manos grandes con dedos largos que se aferraban a mis piernas. No eran manos humanas, eran huesudas, de un color negro azabache como si estuvieran hechas de carbón. Comenzaron a jalarme con una fuerza descomunal y mis intentos por sostenerme a la cama parecían inútiles. Mi corazón empezó a latir desbocado, sentí una presión en el pecho que apenas me dejaba respirar, y lo único que pude hacer fue soltar un grito desgarrador. En un momento, después de tanta lucha logré que esa cosa me soltara, y de un salto me puse de pie para salir corriendo, pero cuando vi la puerta, me di cuenta que no podría escapar. El motivo era porque ahí parado e inmóvil se encontraba el niño. Sí, ese mismo niño con el mameluco rojo, su piel pálida, y esos ojos negros vacíos, mirándome fijamente. Pero esta vez no estaba solo, a su lado estaba una silueta que me heló la sangre. Era un perro, pero no era cualquier perro, sino que era una criatura monstruosa, enorme, con dos cabezas que gruñían, sus ojos brillaban con una luz rojiza, y parecía esperar que tan solo diera un paso para atacarme. Me quedé paralizada, incapaz de mover un solo músculo de mi cuerpo, e instantes después una fuerza invisible me tiró a la cama, y sentía como esas manos huesudas ahora tocaban morbosamente mi cuerpo. Luego se detuvo, pero pude oír claramente como si alguien respirara detrás de mí. De su boca desprendía un aliento pesado y agitado, que se mezclaba con un olor rancio como el del azufre. Mi único instinto fue cubrirme con las sábanas como si eso pudiera protegerme, hasta que de pronto escuché algo que no olvidaré jamás. El perro, esa cosa con dos cabezas, empezó a ladrar, pero no eran ladridos normales. En lugar de eso, de sus bocas salían gritos humanos, eran voces de personas, hombres y mujeres, gritando de dolor y desesperación. Sus alaridos llenaban la habitación, rebotaban en las paredes y sentía que me perforaban los oídos. El niño seguía allí inmóvil, su presencia era aterradora, lo observaba a través de un resquicio entre las cobijas y apenas podía ver el lado derecho de su rostro. No tenía ninguna expresión, no parpadeaba, no se movía, solo me miraba fijamente como si estuviera esperando algo.
Luego de unos segundos, ese maldito niño sin mover las piernas comenzó a avanzar hacia mí. Pero no caminaba, simplemente se deslizaba como si flotara en el aire. Se detuvo justo al borde de la cama en la parte de los pies y me siguió mirando con esa mirada penetrante y fría. El perro de igual forma avanzó junto a él y seguía gruñendo y ladrando con esas voces infernales. Estuve a punto de desmayarme, no sé cómo no lo hice. Recuerdo que esa cosa que parecía ser un niño cambió la expresión de su rostro. De un momento a otro, se transformó y pareció llenarse de un odio indescriptible contra mí. Sus ojos, esos agujeros negros, se llenaron de rabia, y su rostro se tensó en una expresión de desprecio que me heló el alma. Nunca había visto tanta maldad en una sola mirada, y sé que jamás podré olvidarla. Era como si quisiera hacerme daño solo con su mirada, o me estuviera maldiciendo en silencio. De pronto, en medio de tanta tensión, escuché una voz, pero no provenía ni del niño ni del perro. Era una voz que resonaba dentro de mi cabeza, muy fuerte y clara, la cual repetía la siguiente frase: Dios es el demonio. Esas palabras me llenaron de terror, y justo después el niño desapareció. Se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, pero la sensación de su odio seguía impregnando el aire. Después de esto al fin pude moverme, y aunque aún seguía temblando de miedo, sabía que no podía quedarme ni un segundo más en esa casa. Y en un impulso desesperado, salté de la cama, corrí hacia la ventana, la abrí de par en par y sin pensarlo dos veces, me lancé al exterior. Ni siquiera sentí el frío de la noche, y el dolor no fue mucho al caer al suelo, ya que la casa era de una sola planta. Buscando algo de contacto humano y consuelo, corrí lo más rápido que pude hacia la casa de una vecina. Golpeé su puerta de forma desesperada, y al abrir se asombró, al verme temblando y llorando, mientras le suplicaba que me permitiera quedarme con ella. Para mi buena suerte, lo hizo y me dejó pasar mientras me decía palabras de aliento, intentando tranquilizarme. Recuerdo que me preparó un colchón en el suelo para que durmiera, pero me costó mucho conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese perro ladrando frente a mí, pero el cansancio fue más fuerte y finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente, siendo eso de las 9, me desperté. El esposo de la vecina ya se había ido a trabajar, solamente estábamos ella y yo en la casa. Entonces, me ofreció una taza de café, y mientras la bebíamos, le conté con detalles todo el terror que viví la noche anterior. Ella me escuchó detenidamente, y luego dijo que en esa casa nadie duraba mucho tiempo, pues se decían muchas cosas de ahí. Como que asustaban, que las cosas se movían solas, o que salían olores fétidos de algún lado. Pero nunca que se había visto a un niño, y mucho menos un perro de 2 cabezas. Un par de horas más tarde, agradecí a la vecina por la hospitalidad y llamé a un camión de mudanzas para sacar mis cosas y largarme de ahí. Por suerte encontré un departamento a un buen precio, y aunque quedaba algo lejos de mi trabajo, no me importó. Actualmente, como dije, vivo en otro lugar algo alejado de ahí, pero en ocasiones cuando tengo que pasar por esa casa, me da el presentimiento de que alguien o algo me observa, como esperando que regrese. Esta fue mi historia, gracias por leer. Gracias a todos los amigos y amigas que llegaron hasta el final de este video. Recuerden que si fue de su agrado, deben suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejar un comentario y un like en cada video que escuchen. Gracias y hasta el próximo relato.